Buenas tardes, muchachos. Vamos a iniciar, vamos a iniciar el día de hoy un nuevo tema. ¿Sí? Vamos a iniciar la unidad número 4. Y en esta primera unidad vamos a ver en este caso, pues, qué es la concurrencia, ¿verdad? Hablando en este caso de concurrencia sobre, pues, los registros en una base de datos, ¿sí? Pero vamos a tratar de entender en sí cómo funcionan, ¿verdad? Internamente los registros en una base de datos, o que en este caso es la concurrencia, como les digo, tratando de interpretar el movimiento que se hacen dentro de las bases de datos. Permítanme nada más. Primero que nada, pues vamos a tratar de entender qué es la concurrencia, ¿verdad? ¿Qué es la concurrencia? Entonces vamos a tratar de explicar ahorita y vamos a ver en un ratito más un video, ¿verdad? Relacionado a lo que es la concurrencia para tratar de entender un poquito mejor esto, ¿sí? Entonces, eh, la concurrencia es la tendencia de las cosas a producirse al mismo tiempo en un sistema. Como sabemos, tenemos una base de datos y tenemos muchos usuarios que están tratando de accesar a la base de datos y están siendo, vamos así, concurrentes a ejecutar algo, ¿sí? Entonces, la concurrencia es un fenómeno natural. Eh, en el mundo real es un momento dado, en un momento dado suceden cosas de forma simultánea, ¿sí? Viéndolo así como si estuviéramos nosotros, si tuviéramos una base de datos de un cajero automático y en ese cajero automático pues están accesando muchos usuarios a la vez, entonces el sistema tiene que tener de alguna manera controlado cada uno de los registros que tenemos que atender, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una función así, pues debemos diseñar un software para supervisar ese control, ¿sí? Que existe, pues sí, en el mundo real, ¿verdad? Porque sabemos que, por ejemplo, cuando vamos a un cajero automático, el banco, por decirlo así, tiene una sola base de datos, ¿sí? Y ahí en esa base de datos están conectados miles de usuarios y todos quieren accesar, pues, al mismo tiempo. Entonces, cuando estamos diseñando un sistema de este tipo, pues ahí nos vamos a enfrentar a una concurrencia, en este caso natural, ¿verdad? Vivimos a lo mejor en un mundo donde suceden cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Viéndolo del punto de vista, si estuviéramos nosotros parados en un crucero, por decirlo así, ¿cuántos coches no cruzan y dan vuelta? Unos siguen derecho y otros se detienen, cosas que suceden al mismo tiempo. Entonces, en lo que se refiere a los temas de concurrencia de sistemas de software, hay dos aspectos muy importantes, ¿verdad? Eh, en lo general, poder detectar y responder a los sucesos externos que se producen en un orden aleatorio, ¿verdad? Y garantizar que estos sucesos eh, se respondan en un mínimo de tiempo, ¿verdad? Siempre sabemos que nosotros cuando estamos accesando una base de datos, estamos accesando tratando de entrar a una página, pues lo que menos queremos es que se tarde en darnos la respuesta, ¿sí? Si nosotros vamos a consultar, vamos a decir, nuestro número de control para ver, no sé, las calificaciones, si se tarda un minuto en respondernos, ya estamos desesperados. Sí, entonces lo que queremos es que esos sucesos se respondan en un tiempo mínimo, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, si cada una de las actividades que se están ejecutando
evolucionan ahora sí de una manera independiente, y de forma totalmente paralela. Esto sería, vamos a decir, pues relativamente sencillo. Si cada quien tuviera un canal de comunicación hacia la base de datos, ahí no habría ningún problema. Sí, pero sabemos que existe para la base de datos al menos un canal, ¿verdad? O como se conoce también como hilo, ¿sí? Que es que el que nos realiza en este caso la comunicación. Si tuviéramos un canal exclusivo para cada usuario, podríamos limitarnos a crear programas separados para gestionar cada actividad, ¿sí? Una actividad, una consulta, un retiro, un depósito, ¿verdad? Si hablamos de, en este caso, de bancos. Entonces aquí los retos de diseñar sistemas concurrentes derivan principalmente de las interacciones que se producen entre las actividades que existen a esa base de datos, las actividades concurrentes, ¿verdad? Los movimientos que hace cada uno de los usuarios. Entonces, eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que cada vez que realizamos una actividad, tenemos que cerrar esa actividad. Si vamos a hacer una consulta, tenemos que iniciar y terminar esa consulta. Si vamos a retirar, tenemos que iniciar y terminar esa actividad. Si no se concluye, pues cerramos el proceso simplemente, ¿verdad? No debemos dejar las cosas ahora sí a medias, tienen que completarse. Entonces, cuando las actividades concurrentes interactúan, es necesario algún tipo de coordinación. Si estamos hablando en este caso de el tráfico, vamos a decir, el tráfico de coches en una analogía, en una guía útil, eh, las corrientes de tráfico paralelas en vías diferentes, vamos a ver, tienen poca interacción o provocan pocos problemas, ¿sí? Las que son vías totalmente separadas, ¿verdad? Independientes. Entonces, las corrientes paralelas en carriles colindantes requieren cierta coordinación para que interactúen o la interacción sea, pues, de alguna manera segura. ¿Sí? Entonces, hablando nosotros en este caso del control de tráfico, pues tenemos ahí los semáforos, ¿verdad? Acá en nuestro sistema hay una especie de semáforos internos que van controlando cada una de esas interacciones, cada uno de esos movimientos. La máquina identifica ese proceso que está iniciando y lo va pasando por varios ciclos, por varias etapas, ¿verdad? Si una de esas tareas por alguna razón se detuvo, la máquina la hace a un lado y empieza a trabajar con las demás y en la siguiente vuelta la atrapa y la vuelve a ejecutar, ¿verdad? Si se tarda más de lo debido, entonces le manda mensaje al usuario. Ya que no pudo resolver la máquina su problema interno, se la manda al usuario para que tome una decisión. Entonces, cosas como estas, en lo que es el control de tráfico acá externo, pues se producen internamente en una base de datos. Aquí en el sistema, obviamente, el control de esas interacciones, pues es de alguna manera, pues, muy riguroso, ¿verdad? Muy cerrado los procesos, tienen que ser exactos. Entonces, eso es básicamente, si estamos hablando de la concurrencia, comparando en este caso un movimiento de tráfico con los registros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a ver un video, dura alrededor de unos 17 minutos para poder entender un poco mejor lo que son las concurrencias, ¿verdad? De esta parte que estamos o que se va a hablar en este video, quiero que hagan una especie de, como le llaman, notas express, que anoten lo más importante, ¿sí?
de lo que vayan entendiendo y lo van a plasmar por ahí en algún resumen que después les vamos a solicitar, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con este video. En este video le vamos a explicar qué es la concurrencia. Pero para que entiendan bien qué es la concurrencia, primero debemos explicarle una serie de conceptos básicos. Para que estos conceptos sean bien entendidos o de una manera fácil, vamos a partir del ejemplo de que tenemos un programa que calcula los números primos de todos los números dentro del rango del 1 a n, donde n es indicado por el usuario. Es decir, tenemos un programa que si el usuario digita el 3, nuestro programa va a buscar el número primo del número 1, los números primos del número 2 y los números primos del número 3. Asimismo, si el usuario imprimiera 25, lo iría buscando uno a uno hasta llegar a 25. Entonces, la lógica de nuestro programa se puede ejecutar de dos modos distintos. Cuando hablo la lógica es la manera de cómo nosotros estructuramos el código de nuestro programa para cómo se va a ejecutar. Se puede ejecutar de manera secuencial o de manera paralela. Entonces, vamos primero a ver cómo sería la ejecución de nuestro programa con una lógica secuencial. Empezamos con lo que es la inicialización del programa, luego iríamos con lo que es la captura de los datos, que sería donde el usuario va a digitar los números primos. Aquí vamos a suponer que el usuario digitó el número 3, por lo que vamos a buscar los números primos del 1 al 3. Entonces vamos a empezar a calcular los números primos del número 1, los números primos del número 2 y los números primos del número 3. Y luego vamos a imprimir los resultados en pantalla. Como podemos ver, es una lógica sencilla en el cual el programa va haciendo cada cosa paso a paso. En este tipo de ejecución, por ejemplo, para nosotros calcular los números primos hasta el número 2 o del número 2, lo que debemos hacer es esperar a que se calculen los números primos del número 1 y asimismo cuando vamos a calcular los números primos del número 3 debemos esperar que se busquen los dos anteriores, o sea, los números primos del número 1 y los números primos del número 2. Es un programa bastante sencillo, pero al estarse ejecutando de manera secuencial, podemos encontrar una gran desventaja. Y es que, por ejemplo, si suponemos que nuestra computadora es una computadora de la era de los procesadores multinúcleo, vemos que está desaprovechando la potencia de tener varios núcleos. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos una computadora con un procesador que tiene 4 núcleos. Como este programa se está ejecutando de manera secuencial, todo se está ejecutando en un solo hilo de ejecución. Vamos más adelante, ahora vamos a ver qué es un hilo de ejecución, pero en sí, en resumen, sería la unidad mínima de ejecución de un sistema operativo. Entonces, por ejemplo, esto es un solo hilo y se está ejecutando en un solo núcleo de nuestro procesador, por lo que estamos desaprovechando los otros 3 núcleos. Entonces, vamos a ver el concepto de thread o hilo. Un thread, en español hilo, es la unidad básica de ejecución del sistema operativo. Cualquier programa que se ejecute consta de al menos un hilo. Como dice la definición, que el hilo es la unidad mínima de ejecución, es decir, es lo que va al procesador y hace el trabajo, todos los cálculos y todo lo que necesita un programa para ser ejecutado. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un proceso que viene de hilo único y otro proceso que es multihilo. Cuando hablo de proceso, por ejemplo, puede ser la ejecución de un programa, por ejemplo, el programa uTorrent o el Media Player o el VLC para ver video. Eso viene siendo un proceso, pero ese proceso puede tener varios hilos o un único hilo de ejecución. Por ejemplo, nuestro programa que acabamos de ver en manera secuencial tiene un único hilo de ejecución. También podemos ver que cada hilo tiene
una serie de características. Por ejemplo, tiene el código que es que se va a ejecutar en el procesador, que viene siendo el código máquina, tiene sus datos, acceso a archivos si lo necesita, tiene su registro y su stack. El stack es donde se guarda la información del hilo. Por ejemplo, si tiene variables, si tiene cosas que necesita acceder en tiempo de ejecución, se guarda en el stack. Entonces, a todo esto junto, el código, los datos, los archivos, el registro, el stack, se llama el contexto. Es decir, ese es el contexto de un hilo. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte del proceso multihilo, aquí podemos ver cómo los diferentes hilos del proceso multihilo cada hilo tiene su stack y tiene su registro, pero lo que es el código, la data y el acceso a archivo se comparte entre todos los hilos. Entonces ahora vamos a ver qué es el paralelismo. Se habla de paralelismo cuando hay una ejecución simultánea de varios procesos o hilos, es decir, cuando al mismo tiempo se están ejecutando varios hilos. Vamos a seguir con el mismo programa que teníamos anteriormente, el programa que busca los números primos de todos los números dentro de un rango. Entonces ahora vamos a verlo con una lógica en paralelo. Partimos de que tenemos una computadora con un procesador con 4 núcleos y vamos a ejecutar la lógica de nuestro programa va a ser en paralelo. Entonces, por ejemplo, inicializamos nuestro programa en un nuevo hilo. Todos los programas, todo lo que se va a ejecutar al procesador debe estar en un hilo. Entonces, cuando nosotros iniciamos nuestro programa, por ejemplo, si fuera un ejecutable, cuando le dimos doble clic, se creó un hilo principal, que es donde, por ejemplo, tenemos la inicialización del programa y, por ejemplo, luego viene la captura de datos. Entonces, ahora vamos a ver la ventaja de que se ejecute en paralelo. Ahora vamos a empezar a calcular los números primos de cada número del 1 al 3, ya que partimos también de que el usuario volvió a digitar el número 3. Entonces, ahora lo que hacemos es que en vez de en el mismo hilo empezar a calcular los números primos, vamos a crear un hilo para cada una de las funciones que se van a procesar. Entonces, por ejemplo, creamos un hilo para calcular los números primos del número 1, otro hilo para calcular los números primos del número 2 y otro hilo para calcular los números primos del número 3. Entonces, por ejemplo, nuestro proceso también sigue en ejecución para imprimir los resultados. Como pueden ver, aquí en paralelo nosotros estamos aprovechando toda la potencia de nuestro procesador, ya que cada una de las funciones, como no dependen una de la otra, se está ejecutando en un núcleo diferente y el proceso inicial, que fue el que inició los demás hilos, también se sigue ejecutando. Entonces ahora, por ejemplo, cada una de las funciones que estamos ejecutando en diferentes hilos empiezan a pasar o a mandar la información al hilo principal y se imprimen los resultados en pantalla. Entonces podemos ver cómo con una ejecución en paralelo, o sea que cada una de las funciones, igual que el hilo principal, se están ejecutando al mismo tiempo y entonces el programa trabaja más rápido. Vamos a ver esto en cuanto a tiempo. Entonces vamos a suponer que en el primer programa que vimos, que es de manera secuencial, calcular los números primos del número 1 dura 1 milisegundo. Calcular los números primos del número 2 cuesta 6 milisegundos y calcular los números primos del número 3 cuesta o dura 20 milisegundos. Estamos hablando en tiempo de ejecución. Que eso quiere decir que si sumamos el tiempo que duró cada una de las funciones, da un total de 27 milisegundos. Porque recuerden que cada una de las funciones tenía que esperar a que se ejecutara la anterior para poder ser procesada. Entonces esto nos da un total de 27 milisegundos. Ahora vamos a ver el tiempo del mismo programa, pero ejecutándose en paralelo. Entonces, por ejemplo, la ejecución de cada una de las funciones realmente dura lo mismo que en la secuencial, o sea, la primera función duró 1 milisegundo, la segunda también duró 6 milisegundos y la tercera, que es para buscar los números primos, el número 3 también duró 20 milisegundos. Y usted diría, y entonces, ¿dónde está la ventaja del paralelismo si al final las funciones duraron lo mismo? Pero el caso está que recuerden que estas funciones se ejecutaron al mismo tiempo, por lo que el total de tiempo de ejecución del programa no es la suma
de todos los procesos, sino el proceso más largo. Como calcular el número primo del número 3 es el que dura más, que dura 20 segundos, entonces el tiempo total de ejecución de la aplicación viene siendo de 20 milisegundos. O sea, que como no se suman, sino que el proceso que dure más ejecutándose, o el hilo que dure más ejecutándose, va a ser la duración del programa. Entonces, si comparamos los dos programas, vemos que si ejecutamos en paralelo, se aprovecha mejor que nuestra computadora tuviera 4 núcleos y nos ahorramos 7 milisegundos. Y usted diría, ok, por aprovechar la potencia de mi procesador, me ahorré 7 milisegundos, pero eso no se ve mucho. Claro, no se ve mucho en este programa, pero calcule que fuéramos a buscar los números primos de 1 a 1.000.000. Entonces, en cada una de esas funciones nos ahorraríamos muchísimos milisegundos. Estamos hablando que la diferencia sería que el programa por ejemplo, para buscar los números primos del 1 a 1.000.000, ejecutándose en un solo núcleo podría tardar días o semanas. Ejecutándose en un procesador de 4 núcleos, usted reduciría esto a 4 veces, o sea que se duraría un 25% del tiempo. Y esa es la ventaja de utilizar paralelismo. Entonces, ahora vamos a ver qué es la concurrencia. Se habla de concurrencia cuando hay una existencia simultánea de varios procesos o hilos en ejecución. Ojo, existencia simultánea no implica ejecución simultánea. Vamos a ver el mismo programa ejecutándose de manera concurrente en una computadora que solo tiene un procesador que tiene un solo núcleo. Entonces, viene siendo el mismo proceso, se abre un hilo para la inicialización del programa, luego se empiezan a abrir nuevos hilos para calcular cada uno de los números primos, y el hilo principal sigue esperando a que terminen los demás hilos y para imprimir los resultados. Entonces le llega la información y se imprimen los resultados. Entonces usted diría, ok, pero aquí yo estoy viendo que se está ejecutando igual como si fuera en paralelo, pero en una computadora que tiene un procesador de un único núcleo. ¿Cómo es esto posible? Esto es posible porque la concurrencia consiste en que el sistema operativo maneja los hilos de una manera apropiativa. Es decir, el sistema operativo decide qué hilo se va a estar ejecutando en qué momento en el procesador. Entonces, por ejemplo, cuando se inicia, ahora mismo, en este caso, tendríamos todos los hilos ejecutándose y lo que se hace la concurrencia es que se va cambiando de hilo en hilo de manera rápida. O sea, la concurrencia le da, por ejemplo, 1 milisegundo a cada hilo y va cambiando de hilo en hilo y usted cree que se está ejecutando todo al mismo tiempo, pero realmente no, porque para que dos cosas se ejecuten al mismo tiempo deben haber dos núcleos, o sea, dos propiedades físicas de un procesador, o sea, el metal en sí, ¿verdad? La materia prima en un procesador de dos núcleos para que se puedan de verdad ejecutar en paralelo. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que antes no existía en los procesadores multinúcleo, o sea que la concurrencia es mucho más vieja que el paralelismo. Pero recuérdense, siempre el paralelismo va a ser más rápido que la concurrencia porque las cosas no van a simular, o sea, los procesos no van a simular que se están ejecutando al mismo tiempo, sino que en realidad se van a estar ejecutando al mismo tiempo. Vamos a ver de nuevo la definición de qué es la concurrencia. Se habla de concurrencia cuando hay una existencia simultánea de varios procesos o hilos en ejecución. Ojo, existencia simultánea no implica ejecución simultánea. Y aquí la gran diferencia entre la concurrencia y el paralelismo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos nuestro programa que lo vimos con anterioridad ejecutándose de manera concurrente, pero ahora vamos a verlo aquí de una manera más detallada para que usted vea qué es lo que hace el sistema operativo para simular que están ejecutando al mismo tiempo. Se habla que la concurrencia es la existencia simultánea de varios procesos o hilos, o sea, aquí tenemos una serie de hilos o procesos que se van a ejecutar y están existiendo. O sea, ahora mismo estos hilos que vemos aquí están en la máquina, están en la computadora, o sea, ya se ejecutó el programa y necesitan ser procesados, o sea, que están existiendo al mismo tiempo. Por ejemplo, puede ser que estén almacenados en memoria. Entonces, vamos a ver cómo es que esta serie de procesos utiliza el núcleo, porque recuerden que solo tenemos un solo núcleo.
Entonces, igual que en las otras fases, creamos el hilo principal. Este hilo principal pasa al núcleo, es decir, va a tener tiempo de procesamiento, ejecuta nuestro código. Entonces, por ejemplo, ahora se crean otro hilo, pero ahora mismo solo está el primer hilo, el inicial, se está consumiendo tiempo de ejecución del procesador. Vamos a suponer que le da 1 milisegundo. Entonces, ahora el sistema operativo lo que hace es que ese hilo lo guarda con todo y su estado, o sea, con su stack, con su registro. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que ahí ahora mismo ya se guardó en una variable que el usuario digitó el número 3, entonces eso pertenece a ese hilo. Entonces el sistema operativo coge el hilo con su contexto y toda esa información y lo pasa a memoria. Entonces ahora toma otro hilo y le da un tiempo de ejecución X en el procesador. Ese tiempo es en milisegundos. Entonces la computadora viene y el sistema operativo, perdón, repite el proceso, toma otro hilo, crea otro hilo, entonces va pasando los hilos a la memoria y luego los nuevos hilos le va dando tiempo de procesador. Luego que le da X tiempo, pasa este hilo a la memoria, pero no necesariamente lo hace en un orden. O sea, no porque estos hilos se fueron creando, él lo va pasando en ese orden. El sistema operativo decide qué hilo va a ejecutar en qué momento. Entonces, por ejemplo, ahora, en vez de él pasar el tercer hilo, es lo que hace que vuelve y pasa el hilo principal, le da tiempo de ejecución en memoria, lo saca, entonces ahora viene y pasa el tercer hilo y así va haciendo ese cambio de manera constante hasta que cada hilo termina su proceso y si es necesario es destruido. Ya esto viene siendo parte por el sistema operativo, en parte por la aplicación, etcétera. Entonces, como podemos ver en resumen, la concurrencia es lo que nos permite a nosotros ejecutar varios programas que existen en el entorno del sistema operativo, ejecutarlos como si la computadora tuviera varios núcleos cuando en sí tiene un solo núcleo. O sea, que se maneja de manera eficiente el tiempo de ejecución de cada una de las aplicaciones para que simule que todo se está ejecutando al mismo tiempo, cuando en realidad se está ejecutando cada cosa a la vez. Entonces, esto es lo que hace que en las computadoras antiguas nosotros pudiéramos, por ejemplo, estar navegando, escuchando música, jugando todo al mismo tiempo con un solo núcleo. Bueno, espero que hayan entendido qué es la concurrencia y en el siguiente video veremos por qué se considera Go un lenguaje concurrente y por qué los lenguajes concurrentes se consideran los lenguajes del futuro. Si te gustó el video, Bueno, jóvenes, ahí vimos parte de la explicación o tratar de entender, pues, qué es la concurrencia, ¿verdad? Aquí, obviamente, pues, nos estuvo hablando la persona esta de la concurrencia que existe, obviamente, en los procesos. Ay, no se me quiere. Déjenme quitar esta cosa que no se me quiere. Eh, esta forma de trabajar con los procesadores, pues es básicamente lo que está haciendo en la actualidad con los procesos, por ejemplo, las bases de datos. El procesador básicamente es que tiene parte del control de esta información, pero nosotros dentro de los procesos que hacemos para poder ejecutar, vamos a decir, consultas a un cajero automático, si vamos a hacer retiros de un cajero automático, pues saber en qué momento debemos poner ciertas funciones para que los procesos, como les digo, no se queden a medias, ¿verdad? Tiene que, tiene que concluirse cada uno de los procesos que tenemos en ejecución. Ah, y aquí en esta parte tenemos un ejemplo para ilustrar los conceptos que van a
a tratar en este caso con la concurrencia en tiempo real. Vamos a ver esta parte de poner como ejemplo un sistema de ascensor, ¿sí? Más concretamente, como dice aquí, un sistema informático diseñado para controlar un grupo de ascensores de una ubicación en una compilación. Como dice aquí, es un grupo de ascensores, puede suceder muchas cosas simultáneamente o a ninguna, ¿verdad? En algún momento, en cualquier piso, es posible que alguien llame al ascensor y que haya otras llamadas o solicitudes pendientes. Entonces, alguno de los ascensores puede estar desocupado mientras que otros transportan pasajeros, ¿verdad? Y así como nos imaginamos cómo puede trabajar un ascensor, ¿verdad? De la misma manera trabajan en este caso los registros o las peticiones que hacemos de registros en un sistema, vamos a decir, en un sistema de base de datos de un banco, que es los que tienen pues más movimientos. Entonces, pues aquí en este caso el software que tienen para controlar los ascensores, pues también tiene ese tipo de funciones, ¿verdad? Alguien está monitoreando, ¿verdad? Obviamente los botones que están por ahí para llamar al ascensor, pedirle que vaya al piso tal, no sé, cosas como esas o que se regrese al sótano o que se vaya hasta el último piso, no sé, cosas como esas la máquina va controlando para, si va del primer piso al 5 y le llaman en el 4 pues hacer una escala. Entonces son funciones que están corriendo de alguna manera pues concurrente, ¿verdad? Aquí como nos dice, para diseñar sistemas concurrentes de manera eficaz, debemos poder racionalizar el rol de la concurrencia en el sistema y para ello son necesarias las abstracciones de concurrencia. Por eso la persona esta nos estaba poniendo el ejemplo de los registros que son procesados cuando son procesados en un servidor que tenga un solo núcleo, los que tengan varios núcleos, cómo poder de alguna manera ir controlando la información que está en proceso, ¿verdad? Aquí en este caso los bloques de construcción fundamentales del sistema concurrente son pues actividades que se van a estar desarrollando dentro de cada uno de los ciclos o dentro de cada uno de los procesos que tenga programados el ciclo de un proceso, ¿sí? Y que deben funcionar de manera más o menos independiente, ¿verdad? Sabemos que en este caso, como nos dice la persona esta, se tienen, se tienen hilos que son utilizados para trabajar, en este caso, los procesos de cada persona, ¿sí? Entonces, en el caso de realización de las concurrencias, ¿sí? Pues existen también lo que le llaman los mecanismos, ¿sí? Entonces aquí en este caso para dar soporte a la concurrencia en un sistema debe admitir varios haberes de control, ¿sí? En este caso las funciones que utilizamos para poder pues preguntar, ¿verdad? Entonces aquí en este caso la abstracción de una hebra, ¿sí? O hilo de control puede implementar de varias maneras mediante lo que es el hardware y el software, ¿sí? Los mecanismos más comunes son variaciones de uno de los siguientes, ¿verdad? Varían de acuerdo a lo que es el multiproceso, ¿sí? Varios CPUs que ejecutan simultáneamente o proceso de tareas
o soluciones basadas en aplicaciones, ¿verdad? Entonces, cada uno de los procesos va generando su estatus de cada uno de esas actividades que está realizando. Y más o menos cada proceso tiene estos estados, ¿sí? Bloqueado, ¿sí? Preparada, en ejecución, ¿sí? En el caso de la bloqueada, a la espera de recibir alguna entrada o conseguir algún control de algún recurso, ¿verdad? Si por alguna razón el proceso que se está corriendo requiere de la intervención del operador o de un usuario, pues ahí en ese momento le va a mandar un mensaje al usuario para que tome la decisión de lo que va a hacer, ¿sí? En la parte del preparado, pues solamente está a la espera de que el sistema operativo le dé la oportunidad de ejecutarse. Y obviamente, pues ya cuando obtiene todos los parámetros que requieren, pues se empieza en este caso la ejecución, a utilizar en este caso lo que es el CPU. Aquí, como nos dice, a menudo los términos tarea y procesos se utilizan indistintamente. Aquí, desgraciadamente, nos dice el término proceso de tareas se utiliza por lo general para hacer referencia a la capacidad para gestionar varios procesos, ¿sí? A la vez, mientras que el multiproceso se refiere a un sistema con varios procesos, varios procesadores a la CPU. Y aquí, pues de alguna manera nos está marcando que, pues que aceptemos este convenio porque es el más aceptado, ¿verdad? Sin embargo, utilizamos el término tarea en poca frecuencia, ¿sí? Y cuando lo hacemos es para realizar una pequeña distinción entre lo que es la unidad de trabajo que se está realizando y la unidad proporciona los recursos a lo que es el entorno, ¿verdad? Bueno, lo vamos a dejar tantito ahí y vamos a utilizar este. ¿Por qué nos interesa en este caso la concurrencia, verdad? Porque le ponemos atención a este punto. Y como nos dice aquí, algunas de las fuerzas conductoras de la concurrencia son externas, es decir, que las imponen las demandas del entorno. En los sistemas del mundo real, como el que explicábamos del tráfico, se producen muchas cosas de manera simultánea, ¿sí? Que el software debe tratar en tiempo real. Y para ello, pues muchos sistemas de software en tiempo real deben ser reactivos, deben responder a sucesos generados externamente que pueden producirse en momentos un tanto aleatorios, en un orden algo aleatorio o ambas cosas, ¿sí? Entonces, la concurrencia también puede deberse a motivos internos, ¿sí? La realización de tareas en paralelo puede aumentar sustantivamente la velocidad del trabajo informático de un sistema si hay varios CPUs disponibles, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nos interese en este caso la concurrencia, para de alguna manera cuando se están haciendo los programas de cálculos, de procesos, pues de alguna manera saber cuál es la ruta más adecuada para desarrollar mi programa, ¿sí? Para que pueda de alguna manera ejecutarlo en el menor tiempo posible.
Entonces, aquí la concurrencia también puede mejorar la capacidad de control del sistema. ¿Sí? Por ejemplo, una función concurrente puede iniciar, detener o influir de otra manera a otra función en medio de un corriente o de una corriente, algo que es muy difícil de conseguir sin componentes, ¿verdad? Regularmente cuando corremos una tarea en cualquier equipo, en algunas ocasiones, esa tarea que corremos le va a dejar el resultado a una siguiente tarea, ya sea a través de un parámetro o a través de un archivo, o a través de un resultado. Entonces, las concurrencias suceden así por resultados de un proceso, ¿verdad? O la intervención de un usuario para poder llevarla a cabo. ¿Sí? Entonces aquí en esta parte, como estamos mostrando en esta imagen, ¿sí? Existe parte de lo que es la concurrencia y cómo fluyen más rápido en este caso los registros. Si fueran registros, si estamos dejando estas dos vías para un solo sentido y estas dos vías para otro solo sentido, ¿verdad? Entonces, si las dejamos aquí, obviamente, pues aquí en esta parte debe haber un control, ¿sí? De los procesos que están corriendo en distintas direcciones, ¿sí? Entonces, básicamente, con esta gráfica, de alguna manera estamos haciendo referencia a cómo se comportan los registros dentro de un servidor, ¿sí? Y cómo de alguna manera debemos, algo así como imaginarnos, ¿verdad? Que están sucediendo el movimiento de los registros de forma interna. ¿Sí? Entonces, básicamente es la parte que íbamos a ver, lo que es la concurrencia, ¿sí? Y vamos a dejar esta parte de aquí, ¿sí? Con lo que es el concepto, ¿sí? El concepto de lo que es la concurrencia, ¿sí? Porque tenemos que ver esa parte como el concepto de concurrencia. Y el día de mañana, vamos a empezar a ver algunas propiedades de las transacciones. Aquí vamos a realizar, sí, esto que no se me pase, aquí le voy a marcar, porque tenemos que de alguna manera sacar en fuentes diferentes información relacionada a lo que corresponde a las concurrencias, ¿sí? Las concurrencias enfocadas a las transacciones, ¿sí? La concurrencia enfocada a las transacciones, ¿sí? Entonces ese va a ser un tema que vamos a investigar, ¿sí? Ya vimos por ahí un video de lo que es la concurrencia y para qué nos es útil, en este caso la concurrencia, ¿sí? Vamos a tratar de otro enfocado a la concurrencia, pero ya en transacciones, aplicado directamente al flujo de esos procesos, o al flujo de proceso que hay en un servidor, ¿sí? Aquí transacciones, nos estamos refiriendo básicamente a movimientos que existen o que hay en una base de datos, no tanto en el procesador, sino en una base de datos. Entonces, pues le vamos a continuar el día de mañana. Voy a tratar de subirles por ahí un resumen. No sé si ya se los subí.
el resumen de la unidad 3. Creo que no. Para que tengan base de estudiar. Y ya no lo pude subir, pero más al ratito se los voy a subir. Y bueno, pues, Una duda vale. acerca de la tarea. Sí. Como nos pide voy a checar número. Las evidencias del tema de la unidad 3 en la creación de usuarios, privilegios de usuarios y eso, ¿es el SQL o cómo lo quiere? Cuando estás creando el usuario, ahí desplieguen la pantalla que les muestran los usuarios que están en su base de datos y posteriormente van a meter el código SQL, lo ejecutan y ya muestran otra pantalla donde ya se agregó el usuario. Ok. Sí, en ese Esa era la orden. duda que tenía. Ok, Sí, muchas gracias, profe. sí. Bueno, pues entonces los veo mañana, muchachos. Bueno, profe. Sí, nos vemos.